Qué inmensa alegría saludarle, Iglesia Vida. De verdad me siento tan contento de estar frente a usted y compartir hoy la palabra del Señor. Estoy muy emocionado porque estamos arrancando una nueva serie. Hoy es el primer sermón de una nueva serie que hemos titulado La Fuente Inagotable, que se refiere a la bendita palabra de Dios, que usted y yo podemos abrir y ser bendecidos a través de ella. Y a través de estos 3 sermones en este mes de agosto, que es el mes de la Biblia, vamos a ser bendecidos, vamos a ser fortalecidos. Yo quiero animarlo a que no falle, a que no deje de venir cada uno de estos domingos, porque vamos a ser fortalecidos en nuestro espíritu, en nuestra alma, y vamos a poder recibir de Dios la bendición. Así que vamos a hablar acerca de las bondades de la bendita palabra de Dios, de la revelación que Dios dejó para comunicarse con nosotros y hacernos saber su bendita voluntad, que es agradable, que es buena y que es perfecta para nosotros. Así que bienvenido a esta serie. ¿Por qué no le damos un aplauso al Señor? Por favor, déselo con ánimo, dele gracias a Dios por la palabra del Señor, dele fuerte el aplauso a Él. Nos gozamos y nos alegramos porque podemos compartir la bendita palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios y ha sido escrita por más o menos 1600 años. Imagínese usted, 1600 años duró esa Biblia que usted tiene ahora en papel o electrónica, y fue escrita por más de 40 personas, un poquito más de 40 personas, en 3 idiomas, en el hebreo, en el arameo y en el griego. Y fue escrita por reyes, por agricultores, por ganaderos, por gente pobre, por gente sin letras, por gente académica, por hombres, por mujeres, por personas a las que conocemos a través de la Biblia, pero también personas que no sabemos quiénes fueron, pero que Dios les permitió poder ser parte del canon bíblico que nosotros tenemos. Una cosa bien interesante para mí y que yo quiero compartir con usted es que el pueblo de Israel, la palabra de Dios para el pueblo de Israel es su esencia, es lo que ellos son integralmente, holísticamente. Imagínese usted que el pueblo de Israel basa su credo, es decir, ellos creen en Dios y la manera en la que ven a Dios parte de la palabra de Dios. Pero luego de ellos entender su credo, de entender cómo la Biblia habla de Dios y cómo la Biblia muestra el rostro de Dios, ellos de ese credo se saltan a un culto que le ofrecen a Dios, que es totalmente coherente con su credo. Ellos, porque creen en Dios, tienen un culto que no se sale de la palabra, sino que dentro del marco de la palabra ofrecen a Dios su servicio y su culto. Pero después del culto, ellos tienen una conducta de nación que es coherente con su culto y que es coherente con su credo. Por eso el pueblo de Israel, aún en los días como hoy, siguen siendo el pueblo de Dios y siguen siendo bendecidos por Dios, porque hay coherencia entre lo que creen en cuanto a su culto y su credo, y también en cuanto a su conducta de nación. Una cosa muy interesante, amada iglesia, es que la Biblia contiene historia, pero no es un libro de historia. Si usted lo lee como un libro de historia, se puede frustrar un poquito, porque a la Biblia no le interesa la historia. Tiene elementos de historia, también tiene elementos de ciencia, tiene biografías, incluso tiene muy buena motivación, pero no es un libro de ciencia, no es un libro de biografías y no es un libro de motivación como esencialmente. Tampoco es un libro de filosofía, aunque sí contiene filosofía. ¿Qué es la Biblia entonces? Estamos ahora mismo en el mes de la Biblia y vamos a abordar una serie que tiene que ver con la palabra de Dios, con la Biblia. Entonces, si la Biblia contiene ciencia, contiene historia, contiene filosofía, contiene motivación, pero no es un libro ni de ciencia ni de filosofía, ¿qué es la Biblia entonces? Bueno, amado hermano, la primera cosa que tenemos que aprender en esta serie es que la Biblia es un libro de fe. Es un libro para que nos acerquemos con fe a conocer a Dios, a conocer cómo es Dios, cómo nos ve Dios y cómo Dios quiere bendecirnos.
He titulado el sermón, este primer sermón de esta preciosa serie, La fuente inagotable de verdad. La fuente inagotable de verdad. Y quiero dejarle un principio bíblico importantísimo en cuanto a la palabra de Dios. Y es: Jesús es la fuente inagotable de verdad. Jesús es la fuente inagotable de verdad. Usted y yo vamos a aprender a través de esta serie que toda la Biblia se trata de Jesús. El antes, el durante y el después de la historia bíblica tiene que ver con Jesús, tiene que ver con el plan de salvación y con el plan de redención y con la vida que tendremos con Jesucristo después de esta vida natural que conocemos. Juan capítulo 1 verso 1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Hablando de Jesucristo, era en el principio con Dios. Hay tres verdades bien interesantes que los teólogos nos han mostrado en cuanto a la revelación de Dios. Siendo Jesucristo el centro de la revelación y la figura principal en toda la Biblia, los teólogos han ordenado y organizado tres revelaciones de Dios a nosotros, su gente, su pueblo, su iglesia. La primera revelación ha sido llamada la revelación escrita. Es esa Biblia que usted tiene, ya sea en electrónico o en papel, que pasó por muchos procesos, desde las tablillas, luego los papiros, luego por el papel y la imprenta, y ahora en nuestros teléfonos. Por ahora, no sabemos qué vendrá después. Esa es la revelación escrita. Luego los teólogos dicen, y es totalmente bíblico, que se nos fue dada la revelación encarnada. Este es Jesucristo. Jesucristo mismo en los días de su carne caminó con nosotros y nos dijo que si lo conocíamos a Él, conoceríamos a Dios Padre. Y Él vino y plantó el reino de Dios junto con sus parámetros que hoy están registrados en la palabra de Dios como el canon bíblico que conocemos. Y hay una tercera revelación, la revelación predicada. Este momento en el que la palabra de Dios está siendo trasladada a usted, en este tiempo que usamos para hablar de las bondades de Dios y de la palabra de Dios, es esa revelación predicada. Pero todo tiene que ver con la figura de Jesucristo. Juan 14:6 en la traducción del lenguaje actual dice, Jesucristo hablando: yo soy el camino, la verdad y la vida. Sin mí nadie puede llegar a Dios el Padre. Jesucristo es la revelación de Dios para el hombre y es la fuente inagotable de la verdad y de la vida abundante. ¿Y dónde conocemos a Jesús? ¿Y dónde conocemos la historia de Jesús? ¿Y cómo conocemos el plan de salvación y las bendiciones que Dios tiene para nosotros? Por eso a mí me emociona esta serie y este sermón, porque la verdad de Jesucristo nos puede hacer libres. Entonces, el primer principio que quiero dejarle en su corazón y único en esta ocasión es que Jesucristo es la fuente inagotable de toda la verdad, que es la palabra de Dios. Él es el principio de la palabra, es el centro de la palabra y es el fin de la palabra de Dios. ¿Tiene usted un aplauso para nuestro Señor Jesucristo? Ánimo, iglesia, vamos a darle un aplauso a Él por su bendita palabra que nos fortalece y que nos anima. Y tengo para usted tres consejos en este principio de serie. Tres consejos que espero yo sean de bendición para usted, para que usted y yo nos acerquemos a la palabra y seamos refrescados y seamos bendecidos con esa fuente inagotable de verdad, de sabiduría y de dirección que la palabra tiene para nosotros. Y el primer consejo que yo le tengo a usted se encuentra allá en segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Y dice: toda la escritura, me encanta esta parte, toda, desde Génesis hasta Apocalipsis, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Hay un propósito, nótelo,
La palabra de Dios es útil para convertirnos en gente madura que camine y que viva para Dios, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, la Biblia es útil para prepararnos, es útil para hacernos madurar, es útil para darnos sabiduría. La palabra de Dios es la fuente principal para transformar nuestras vidas. Por eso el primer consejo que yo quiero encargarle y rogarle es: vaya siempre a la fuente, vaya siempre a la esencia del mensaje de la revelación de Dios para su vida. En cualquier situación, en cualquier necesidad, vaya directamente a la palabra de Dios. La fuente de sabiduría eterna es Jesucristo y debemos beber de esa fuente a través de la palabra del Señor. Una de las experiencias para mí más lindas cuando yo empecé a dar esos primeros pasos en la predicación y principalmente empecé a estudiar en el Instituto Bíblico de las Asambleas de Dios, a mí me impactó mucho porque yo tenía mucha sed y quería predicar, tenía un fervor en mi corazón y yo quería predicar. Y me dieron algunas oportunidades cuando yo pues ni soñaba con ser pastor. Pero cuando yo empecé a estudiar en el Instituto Bíblico hubo una verdad que a mí me cambió la vida. Y uno de mis maestros en homilética nos enseñó en el aula y nos dijo: ustedes no digan digo yo cuando estén predicando, sino que digan la Biblia dice. Y yo dije: qué interesante. No es lo que yo pienso, no es lo que yo digo, no es lo que yo creo incluso, es lo que la Biblia dice. Yo lo quiero animar a que usted tome este principio para su vida. Vaya a la fuente principal y que su pensamiento en cualquier situación o en cualquier momento de su vida, en cualquier necesidad o en cualquier alegría sea: ¿qué dice la Biblia? O la Biblia dice. ¿Cuál es su necesidad? ¿Tiene una necesidad particular? ¿Es económica? ¿Qué dice la Biblia? ¿Es de salud? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la fuente? No ¿qué dice Pastor Romeo? No ¿qué dice el teólogo aquel? No ¿qué dice aquel otro pastor? Tampoco ¿qué dice, por ejemplo, el comentario bíblico tal? No. ¿Qué dice la Biblia para su necesidad? ¿Necesita usted una respuesta? Amada iglesia, mire qué lindo este principio. Vaya siempre a la fuente. Cuando usted esté en un problema, lo quiero animar. Abra su Biblia, nútrase de la palabra del Señor y Dios, de la fuente principal, le dará sabiduría. Tengo un segundo consejo para usted. Lo encuentro allá en Jeremías 6:16. Esto dice el Señor, dice la Escritura: deténganse en el cruce y miren a su alrededor. Es decir, pongan atención en donde estén, paren la cosa. En la situación de su vida, deténganse y miren a su alrededor. Escuche, pregunten por el camino antiguo y el camino justo y anden en él. Vayan por la senda y encontrarán descanso para el alma. ¿Cuál es la idea del escritor? ¿Cuál es la idea de esta palabra profética de Jeremías? Es: deténganse de su giro de vida. Deténganse de sus actividades que quizá los están dañando, que quizá les están dando desesperanza, que no les están dando descanso para su alma. Detengan un poco las actividades, calmen un poco la cosa y pregunten: ¿dónde está el camino antiguo? ¿Dónde está el camino de justicia? Y cuando lo encuentren, reconózcanlo y caminen en él, anden en él y encontrarán descanso para su alma. El consejo que quiero dejarle entonces es: reconozca la verdad, deténgase y reconozca
La verdad de Dios, como yo le decía en el consejo anterior, no es lo que usted piensa, no es lo que usted cree, es lo que la Biblia dice. Nosotros debemos creer no lo que pensamos que es lo correcto, pero sí lo que la Biblia dice. Por eso reconozca la verdad. Lo invito, hágase estas preguntas en cuanto a reconocer la palabra de Dios. ¿Quién es usted? ¿Es usted un perdedor o es usted un ganador? ¿Es usted de estima a los ojos de Dios o Dios lo está viendo con ojos enojados? Otra pregunta importante: ¿qué tiene usted en Cristo? ¿Tiene algo? ¿Tiene poco? ¿Tiene mucho? ¿O lo tiene todo? ¿Qué dirá la Biblia? Debemos reconocer esa verdad. Una pregunta importante también: ¿qué puede usted hacer? ¿Qué puede usted hacer? ¿Poco? ¿Mucho? ¿Nada? ¿Todo? ¿Qué dirá la Biblia? Tengo unos meses de estarle pidiendo al Señor su dirección para una confesión de fe que nos haga robustos en lo que la palabra dice de nosotros. No lo que nosotros pensamos, pero lo que la palabra de Dios dice de nosotros. Y quiero compartirle. Estuve preparando mi corazón y esperando este tiempo para esta serie y para este mes, para compartir con usted y enseñarle a usted una confesión de fe. Históricamente, la iglesia cristiana ha tenido confesiones de fe públicas y verbales, audibles, para que fortalezcan nuestra vida y para que fortalezcan nuestro corazón, para que reconozcamos la verdad. Y quiero enseñarle esta confesión que voy a estarle repitiendo en estos días. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él, pues nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Yo soy hijo de Dios, amado y bendecido por él. Yo tengo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y en todo momento y en toda situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la sal y la luz de este mundo. Por eso abro mi mente y abro mi corazón para recibir la palabra de Dios, que es viva y eficaz y poderosa, y es la semilla incorruptible que cambiará mi vida para siempre. Señor, tu palabra nunca regresa vacía. Y el pueblo de Dios dice amén. Mire qué confesión tan linda. Yo la he estado repitiendo ya por un par de semanas, y en la mañana que la repito y que reconozco esa verdad en mi vida, me siento fortalecido porque soy hijo de Dios, porque tengo vida abundante en él y porque en Cristo todo lo puedo. Yo lo quiero animar a usted a algo hoy. Quiero animarlo. Quiero que se ponga de pie. Póngase de pie. Quiero que usted y yo repitamos esta confesión de fe y que usted sienta cómo la palabra nos fortalece. Póngase de pie. Hágame el favor, póngase de pie. Todo el mundo, tóquele el hombro ahí al otro que está sentado y pongámonos todos de pie. Aquí lo espero. Cuando estemos listos, vamos a repetirlo y que se escuche audiblemente. No solamente yo quiero que usted audiblemente lo confiese para su vida. Yo, en mi tiempo de búsqueda y de oración, sentí que tenía que decirse en primera persona, y yo quiero que usted lo diga en primera persona. Yo quiero que usted hable a su vida y a su corazón. ¿Está listo? Vamos a hacerlo. ¿Está listo? Vamos. Este es el día que hizo el Señor. Me gozaré y me alegraré en él, pues nuevas son cada mañana sus misericordias y grande es su fidelidad. Yo soy hijo de Dios, amado y bendecido por él. Yo tengo vida y vida en abundancia en Cristo Jesús. Y en todo momento y en toda situación, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Yo soy la sal y la luz de este mundo. Por eso
abro mi mente y mi corazón para recibir la palabra de Dios, que es eficaz, poderosa y es la semilla incorruptible que cambiará mi vida para siempre. Tu palabra, Señor, nunca regresará vacía. Y el pueblo de Dios dice: amén. Denle un aplauso al Señor, tome su lugar y estoy seguro que esto ha fortalecido su vida. Ojalá usted lo pueda repetir cada mañana y yo voy a intentar estar recordándoselo a usted para que lo digamos y reconozcamos la verdad de que somos hijos de Dios, que tenemos vida en abundancia y que en Cristo todo lo podemos hacer. Juan 8:32 dice: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Esta es la verdad. Somos hijos de Dios, bendecidos y amados por Él. Hay un tercer consejo que quiero dejarle. Hoy yo me siento muy bendecido, me siento muy contento por esta confesión de fe y por esta verdad que bendice nuestra vida. Le quiero dejar el tercer consejo y lo encuentro allá en el Salmo 19, verso 8. Los preceptos del Señor son rectos, que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro, que alumbra los ojos. Mire qué maravillosas palabras. Los preceptos del Señor son rectos, son íntegros, son imparciales, son para que vivamos de acuerdo a sus parámetros, para honrarle a Él. Pero dice que alegran el corazón. Nos han vendido una mala idea. Nos han dicho que ser cristianos es aburrido, porque no podemos estar contentos, porque no podemos hacer esto o aquello. Pero la Biblia habla otra verdad. Dice que nos alegra, la palabra de Dios nos alegra el corazón y que el mandamiento del Señor es puro. Pero me encanta que dice: alumbra los ojos, alegra el corazón, alegra la vida. Por eso el tercer consejo que le quiero dejar es: disfrute los beneficios de la fuente inagotable. Disfrute de los beneficios de una fuente inagotable. ¿Cuál es la fuente? La bendita palabra de Dios. Disfrute la palabra de Dios, porque es luz, porque es alegría a su corazón. El Salmo 119, 105, tan conocido, dice: tu lámpara es una lámpara que alumbra mi camino. Disfrute la palabra, amado hermano, no se pierda la bendición. Le pongo esta idea: cuando usted recibía una carta de su enamorado, de su enamorada, de que ahora es su cónyuge, usted quería leer esa carta y enterarse qué quería decir su amado. Bueno, la palabra de Dios es para disfrutar esa experiencia de conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Yo tengo una cultura. Cada vez que yo llego a mi casa en la noche, vaya yo acompañado o no vaya acompañado, la primera cosa que yo hago cuando entro a mi casa, después de abrir mi casa, la puerta de la calle hacia mi casa, la primera cosa que yo hago es encender la luz. Porque la ingeniería, el que construyó la casa, pensó: al momento de entrar, las personas deben ver su camino, los que habiten esta casa deben ver su camino. Entonces es importantísimo tener un encendedor para que la luz alumbre y no se caigan, no se resbalen, no encuentren un obstáculo. Entonces yo tengo esa cultura. No todos en mi casa tienen esa cultura. A veces yo voy acompañado y entraron ya todos. Yo soy el último, pero yo, aunque ya todos entraron y se supone que no hay obstáculos en el camino, yo siempre pongo la luz. Y cuando veo que no hay obstáculos, entro más tranquilo, porque me pusieron otro apagador adentro para que yo no tenga que regresar a apagar e irme en la oscuridad. Qué lindo saber que en mi caminar, en medio de la oscuridad, yo tengo una lámpara que alumbra mi camino. A veces hay tiempos oscuros, a veces hay tiempos difíciles, a veces incluso hay tanta abundancia y tanta bendición que si no tenemos la luz
de la palabra de Dios, podemos sucumbir, podemos equivocarnos, podemos caernos, podemos tropezarnos. Yo lo quiero animar. ¿Por qué correr el riesgo de seguir caminando en la oscuridad? ¿Por qué? No hay necesidad. Mejor disfrute los beneficios de la lámpara que alumbra su camino. Va a entrar a una relación de noviazgo, joven, señorita, antes de entrar a oscuras. Encienda la lámpara, porque la Biblia, la palabra de Dios, le dirá por dónde ir y qué obstáculos pueden encontrarse. Si usted va a entrar en una sociedad, para un negocio, en un emprendimiento, en una nueva profesión, ¿por qué no disfrutar la dirección de la palabra de Dios y la luz de la palabra de Dios? No importa la actividad que usted vaya a empezar, no importa la relación que usted vaya a empezar, ¿por qué no, por favor, disfruta el hecho de encender la luz a su ingreso a un nuevo sueño, a una nueva experiencia, a una nueva relación? Encienda la luz. En 2 de Pedro 1:19 dice: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacen bien en estar atentos como a una antorcha encendida que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana, es decir, Jesucristo, brille en sus corazones. ¿Sabe cuál es la profecía más segura? De la que habla 2 de Pedro 1:19. La profecía más segura no es la que la hermanita, que vale, es importante también porque tiene su filtro. No es la profecía que la hermanita da, ni siquiera la que el pastor da. Tienen su valor en un culto, en un mover espiritual que estamos rogando que Dios lo envíe y se levanta una palabra profética. Eso está perfectamente bien, pero la más segura es la que usted tiene en sus manos, la Biblia. Esa es la palabra profética más segura, que alumbrará su camino como una antorcha que brillará. Y mire qué interesante, es decir, Jesucristo dice, es la luz de Jesucristo, de sus parámetros, que nos alumbra a caminar y saber por dónde vamos. Qué serie tan linda, qué primer sermón tan maravilloso. Quiero bendecir su vida y después pasará el pastor de campus a continuar en este programa que es de bendición para usted. ¿Puede levantar sus manos? Levante sus manos y permítame bendecirle. Iglesia Vida, que el Señor le bendiga y que el Señor le guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre usted y tenga de usted misericordia. Que el Señor le mire con agrado y ponga en usted su paz. Que el Señor le guarde en su salida y le guarde en su entrada. Que lo que sus manos toquen, iglesia, que lo que sus pies pisen y lo que su corazón anhele y emprenda sea bendecido por el Dios Todopoderoso. Iglesia Vida, que la bendición integral, que no añade tristeza, que viene desde el cielo, venga ahora sobre su vida, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendiciones.